Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? La verdad que me veo yo solo, no los veo a todos ustedes. Sé que por lo menos hay 40 personas que están allí y bueno, desde ya les doy un saludo muy grande. Eh, Me parece que esta es una buena oportunidad para charlar algunas temáticas. Básicamente esta temática de las parejas y las parejas sustentables en épocas de cuarentena. No me voy a referir solamente a, digamos, a la pareja en sí mismo, sino que básicamente estamos en una época donde estamos expuestos a determinado tipo de estresores muy fuertes. Hay diferentes tipos de estresores, hay algunos estresores que se llaman estresores normativos, que son los que habitualmente uno se siente expuesto en general, ¿no? Y hay otros estresores que se llaman estresores más bien catastróficos, no normativos, que pueden ser ligeros, que pueden ser medianos, que pueden ser graves, que pueden ser catastróficos. Estamos atravesando un estresor catastrófico y la sustentabilidad de la pareja se pone en juego, ya sea por el estresor, ya sea por la cuarentena. Así que lo que queremos hacer es primero dar una visión general de lo que es una pareja sustentable y después de dar esa visión general de lo que es una pareja sustentable, poder charlar un poco cuáles son los estresores a los cuales está expuesto eh, una pareja en sí misma, una pareja a veces dentro de una familia. Así que tengo algunas, digamos, placas de PowerPoint para mostrarles y para poder conversar. Y bueno, les mando saludos a todos los que me conocen, a los que no conocen, a los que no me conocen, mucho gusto. Y espero poder compartir una serie de informaciones que me parece que pueden ser útiles, nos pueden ser útiles a todos, porque el tema de la pareja es algo que nos llega absolutamente a todos. Lo que voy a hacer es compartir pantalla. Entonces, de manera tal que, un segundito por favor, de manera tal que ustedes también, espero que me puedan ver al mismo tiempo que se vea la pantalla. Perdón. Entonces, y que podamos charlar un poquito. Puse algunas definiciones, seguramente acá tenemos diferentes tipos de población, algunos de ustedes serán gente de la psicología específicamente, de la psiquiatría, de la medicina, otros serán personas que tendrán otro tipo de carreras, otro tipo de ocupaciones. Entonces, no voy a hacer definiciones sumamente técnicas con citas y todo eso, sino voy a hacer definiciones simples que nos sirven a nosotros para poder charlar, para poder discutir esto. Bueno, por un lado, vamos a definir qué es la sustentabilidad en la pareja. Les puse dos definiciones, una definición un poquitito, digamos, más simple, que es el estilo de vínculo que satisface las necesidades de los miembros de la pareja, sostenible a lo largo del tiempo y que promueve las necesidades futuras. Vamos una para atrás para definir qué es una pareja. Es un vínculo amoroso, obviamente, que establecen dos personas entre sí. Hay otras alternativas que hemos escuchado últimamente. Vamos a trabajar básicamente, cuando hablamos de pareja, es un par y las relaciones que establecen entre dos personas entre sí, el cual puede adoptar una diversidad de formas en función del contexto histórico y sociocultural en el que éste se desenvuelva. ¿Qué quiere decir esto? Que hay diferentes tipologías. Acá en la UFLO somos inclusivos y no nos abocamos a una sola alternativa de pareja. Así que
cualquier vínculo amoroso que se establece entre dos personas y que, bueno, realmente se mantiene a lo largo del tiempo, podemos llamarlo una pareja estable. Y también, ¿qué es sustentabilidad en la pareja? Más fácil, sostenimiento en el tiempo de una pareja que además de durable, sea al mismo tiempo lo suficientemente buena para ambos. Muy bien. ¿En qué quisiera, ¿a qué quisiera apuntar? Ya antes hicimos alguna conferencia de pareja, anteriormente, algunos de ustedes seguramente deben haber participado de algunas de estas conferencias de pareja que hemos hecho. Así que esta va a ser un tanto distinta porque no va a hablar de las parejas en general, sino como dijimos recién, vamos a hablar más específicamente sobre las parejas en tiempo de cuarentena. Entonces, volviendo a dónde estábamos, un segundito por favor. Ahí está. Vamos a ampliar así lo pueden ver todos ustedes. ¿Está? ¿Qué pasa ahora en época de cuarentena? Bueno, esto seguramente muchos de ustedes lo deben conocer, pero yo quiero hacer un pequeño listado y posiblemente ustedes van a encontrar otros estresores. ¿Qué es un estresor? Cualquier estímulo que genera cierto movimiento dentro del organismo y que el organismo se prepare para afrontar, ya sea a través de la lucha, la fuga. El problema es que cuando estamos ante un estresor, a veces luchamos contra el estresor, a veces fugamos, nos escapamos del estresor, acá es un tanto difícil, y a veces nos quedamos inmovilizados. Pero en las tres situaciones, tanto para fugar como para luchar, y cuando nos quedamos inmovilizados, se movilizan dentro de nuestro organismo una serie de mecanismos que nos preparan básicamente para afrontar eso. Donde se activa el sistema nervioso autónomo, se activa tanto simpático como parasimpático, básicamente simpático, se activa también todo lo que es el eje córtico-adrenal y entonces se empieza a segregar otras hormonas y entonces el organismo entra en una situación de estrés importante. Entonces, ¿cuáles son los estresores, gatillos que, valga la redundancia, gatilla nuestro estrés? Tenemos varios. Por un lado, la exposición a múltiples situaciones nuevas para las cuales no estamos preparados. Toda esta situación no es una situación para la cual nosotros estamos preparados. Nosotros vivíamos pudiendo tener conflictos, pero con cierto grado de incertidumbre. A veces cuando se habla de zona de confort, realmente no es que uno está cómodo, tranquilo, feliz. No. Estamos hablando de zonas de certidumbre donde sabemos cómo empieza, cómo sigue, cómo termina y nos movemos con alguna facilidad. Entonces aparecen una serie de conflictos, una serie de estímulos no normativos, no normales, no son los que nosotros ya a través de nuestra formación estamos preparados y entonces reaccionamos ante eso. También la salida abrupta que tuvimos que hacer de la zona de confort, porque no fue una salida gradual, cierto grado de incertidumbre porque no sabemos cómo, tenemos una idea, pero bueno, no sabemos cómo puede terminar esto, tenemos una idea que va a terminar, que va a llevar un tiempo, pero no sabemos cuánto, y estamos bombardeados constantemente a través de los diferentes medios con todas las noticias que implican cuántos muertos hay, cuánta gente está infectada, lo que pasa en el mundo. Entonces, a la salida abrupta de la zona de confort se junta la incertidumbre y el bombardeo constante de estímulos
que de alguna manera se activan dentro de nuestra mente, con lo cual pensamos, imaginamos, catastrofizamos, y entonces nos imaginamos, tenemos fantasías y nos metemos entre nuestras fantasías y nos generan un montón de estrés. Problemas económicos, ¿por qué? Porque a partir de acá hay gente, como ustedes saben, que no puede salir a trabajar, el que es un cuenta de propista, el que le han disminuido el sueldo. Tenemos que adaptarnos a nuevas rutinas que no son las convencionales. Yo hasta ahora tenía un montón de rutinas convencionales donde estaba cómodo, me gustaba, me levantaba a la mañana, caminaba una serie de cuadras, iba al consultorio, trabajaba, volvía caminando. Ya tenía toda una rutina, después llegaba a determinada hora, tenía actividades, un montón. Ahora estamos todos guardados, es muy distinto, y entonces tenemos que adaptarnos a ciertas rutinas que no son convencionales. Empezamos a tener tareas que antes no teníamos y entonces a veces dentro de las mismas parejas aparece que uno tiene que, así como la pareja tenía cierto equilibrio dentro de sus propios patrones de cómo funcionaba, empieza a tener patrones diferentes para el manejo de las situaciones cotidianas. También, por un lado, el encierro para quienes tienen forzosamente que estar, que somos por ahora la mayoría, que implica falta de libertad, falta de individualidad, falta de privacidad. Uno tiene que priorizar y tiene que elegir. Conflicto de roles, porque generalmente uno empieza a tener conflicto entre el rol del trabajo y el rol de la pareja. No hay una visión de futuro clara, falta de visión de futuro, falta de realización laboral en algunas personas, que está durando mucho esto y que nosotros escuchamos, esto viene para quedarse, el tipo de trabajo viene para quedarse, mucha gente que trabajaba de una manera deja de trabajar de esa manera, el fantasma de la enfermedad y la muerte, la impotencia, y frente a todo esto, por toda esta activación de estrés, síntomas psicosomáticos frecuentes, disminución de la libido, alteraciones del sueño, todo esto nos moviliza a las parejas, ya sea si esa otra cosa más, hay parejas que viven juntos y después veremos qué pasa cuando viven juntos, ¿tá? Cuando tenían ciertos niveles de autonomía, ciertos niveles de libertad, y hay parejas que, bueno, que no vivían juntos y a veces también, por este tema de la cuarentena, la imposibilidad de verse, es también un estresor muy grande y algo que afecta a la pareja y afecta a la sustentabilidad. Tal vez alguno de ustedes quisiera hacer una pregunta o un pequeño aporte hasta acá. Alguien me ha preguntado, no sé quién es, Mirta Noda, ¿qué tal Mirta? Hola Bernardo, pensaba en los mecanismos de compensación frente a la frustración, el desagrado de situaciones vinculares. Bueno, de eso vamos a hablar un poquito, está muy bien ese aporte. Vamos a hablar un poco después de los mecanismos de compensación. Vamos a hablar de cuáles son las emociones y que se generan dentro de lo que es la cuarentena, y entonces, ¿cómo frente a la frustración? Es una muy buena pregunta, ¿qué es lo que pasa? Entonces, no es lo mismo la tolerancia a la frustración cuando uno tiene libertad y cuando uno está en su zona de confort, cuando tiene múltiples frustraciones y no puede moverse. Así que de eso que está diciendo Mirta por allí, también vamos a hablar un ratito, es un buen aporte. No sé si acá, a ver si hay alguna otra pregunta. Bueno, acá hay un anónimo que pregunta, ¿estos estresores se intensifican en caso de relaciones poliamorosas? ¿Puede existir otros? Depende de los contratos, ahora vamos a hablar de los contratos de la pareja. Yo atiendo gente que tiene relaciones de poliamor y en donde, bueno, también se pueden intensificar los estresores y en forma bastante importante. Así que sigamos acá, pero es una muy buena pregunta, Anonymous, atendé. Gracias por la pregunta, pero sí se pueden, los estresores se pueden intensificar. Y hay que ver, bueno, el marco de referencia que tiene cada persona cuando tiene una relación de poliamor.
¿Está? Hay poliamores que son, de alguna manera, hay un consenso en el poliamor, hay poliamor sin consenso. Esto genera dificultades porque hay dobles mensajes a través de no verbal. Así que esa es una buena pregunta. Acá hay otra pregunta, from Yara Quintela. ¿Qué tal, Yara? A ver, dijiste por ahí para que quiero ver si la encuentro. También uno de nuestros tesoros son los nuevos roles en relación a los hijos. Y sí, depende del tipo de pareja, es un muy buen aporte, depende del tipo de pareja. Cuando yo le hablaba de conflicto de roles, por ejemplo, yo atiendo gente que hoy en día ya sus hijos, y especialmente los hijos adolescentes, realmente generan... Yo contesto un par de preguntas ahora y quiero seguir porque vamos a hablar después de la pareja en sí mismo, pero les cuento esto porque esta es una muy buena pregunta. Yo no sé cuántos de ustedes somos 44, 40 que están en la audiencia, ¿cuántos de ustedes tienen hijos adolescentes? Estoy leyendo algunas cosas, estoy viendo a Daniel García, Julieta Cortina. Me acuerdo de Julieta Cortina de Chipolletti, creo que era, creo que era de Chipolletti y de Corrientes también. Daniel García, me acuerdo también bastante de vos, de ambos me acuerdo. Y vamos a hablar un poquito, las dos preguntas son pertinentes. Entonces, termino con los adolescentes, contesto estas dos preguntas, pero antes de las sugerencias, Analía, que es una buena pregunta, antes de todo esto, saludo a todos, antes de todo esto, ya voy a volver a las parejas, simplemente estamos en los estresores. ¿Está? El conflicto de roles es otro estresor. Por ejemplo, atiendo parejas que los que tienen hijos adolescentes, hoy en día, para muchos hijos, diferentes tipos de adolescentes. Los adolescentes que están en colegio secundario, realmente algunos que sí, que están con mucha tarea, pero a veces lo que es la educación a distancia, a veces la educación a distancia sincrónica, que significa que al mismo tiempo que uno cursan en los horarios que cursaban habitualmente, pero a veces la educación a distancia no es sincrónica, tienen que hacer tareas y presentarlas en algún momento, y aún siendo sincrónicos se acuestan a cualquier hora. Lo mismo pasa con los adolescentes mayores que están en la facultad, entonces duermen, tienen invertido la hora del sueño, al tener invertido la hora del sueño tienen más estrés por una serie de temas vinculados con los ciclos del dormir. Aumenta la cantidad de estrés, aumentan los conflictos con los adolescentes, esos conflictos con los adolescentes hacen que sean nuevos temas para que aborde la pareja, así que es importante. Respondo dos preguntitas más y paso al otro. Daniel García, me acuerdo bien de vos. Hay parejas que a ver, dice, soy Daniel García de Corrientes, es uno tuyo, sí que sí. Hay parejas que dadas estas circunstancias los obligó a tener más comunicación que antes evitaban. Exacto eso, y ahora vamos a la comunicación de la pareja y lo voy a contestar en un ratito, Dani. Julieta, ¿qué crees vos está pasando con la intermedia? En términos estadísticos, ¿habría falta de deseo o bien aumento lo mismo? También me voy a referir a esto. Generalmente cuando vamos a hablar de las diferentes etapas de la pareja en cuarentena, Julieta. Así que, y después Analía, Verónica Lozada también voy a contestar las sugerencias. Bueno, algunos han interrumpido su proyecto, Carolina, algunos han interrumpido sus proyectos de vida, sí, ya vamos a hablar. Bueno, voy a ir un poco a las parejas y todo esto, a cierta información que me gustaría darles. Me parece bueno, Hilda también, la salida abrupta de la zona de confort, el miedo, cómo avanzar hacia el crecimiento en un tiempo, congelando cuarentena, Alberto. Hola Alberto, hola Hilda, ya voy a hablar de eso. Bien, voy a continuar un poquito, si me permiten, son todas preguntas interesantes y quiero darles información para que toda esa información la podamos ver. Espera un cachito a ver qué abramos.
Un segundito, por favor. Bueno, algunas cosas que quiero ir agregándoles, después me junto a ustedes, contesto preguntas, contesto aportes. Bueno, estresores, conflictos y negociaciones. Bueno, estos estresores generan necesidad de nuevos acuerdos en la pareja, y hay acuerdos, después vamos a hablar de cuáles son los acuerdos que tiene que hacer una pareja, pero que van desde a la comunicación, que van en cuanto a las medidas de resguardo, que también es un conflicto, quién se cuida, quién no se cuida, quién es más obsesivo, quién menos, ¿está? Vamos a hablar ahora de algunas fases de la pareja en la cuarentena y en las diferentes fases de la cuarentena. También este tema del temor a la muerte y el contagio, y esta necesidad de negociación permanente, porque esto es una situación de crisis, definiendo crisis como cualquier situación en donde uno carece de recursos y tiene que generarlos. Quiero contarles un poquito antes del manejo de estresores en la pareja, que ya vamos a hablar, que frente a todas estas situaciones, ¿cuáles son los estados de ánimo más frecuentes que nosotros solemos encontrar? Por un lado, la irritabilidad, esta situación de estrés crónico que produce todo esto, produce irritabilidad, fastidio, cambios de humor, también producen ciertos de la incertidumbre, que es lo que decíamos antes, temores, lo que me decían ahí frente a frustración. Entonces, la frustración es una gran insatisfacción que tiene la persona no puede satisfacer sus necesidades, se frustra, frente a la frustración de sus necesidades suele sentir o rabia o tristeza, pero realmente las frustraciones son muy altas y la verdad, toda esta tristeza, si no tiene la suficiente contención interna o contención externa para poder tolerarla, empieza a escalar otras emociones, ansiedad, angustia, resentimiento. La rabia no puede ser volcada muchas veces, a veces la rabia no puede ser volcada en forma productiva y se vuelca en forma destructiva. Ansiedad, depresión, soledad y vacío. Así que son estados de ánimo muy frecuentes, pero quisiera, antes de pasar a esta, pasamos a esta. Hay en las fases del aislamiento y en toda estos sucesos que estamos viviendo actualmente, diríamos que hay como diferentes etapas. No sé cómo lo vieron ustedes, pero la primera etapa en la cuarentena, pongo luna de miel porque mucha gente, lo que observamos nosotros es como, bueno, lo vamos a llevar adelante, estamos bien, lo vamos a afrontar, vamos a enfrentar este monstruo invisible, que es una etapa un tanto donde uno pone sus ilusiones y frente a la posibilidad de alguna manera de tener un estresor muy fuerte delante, la pareja a veces suele unirse. Pero es una etapa, a veces directamente se rompe la pareja porque ni siquiera hay luna de miel, pero muchas veces hay una luna de miel en el sentido de una etapa media idílica donde se piensa que se va a poder afrontar todo esto, hasta que se va habituando. Pero después de un tiempo empieza un desequilibrio, empiezan a aparecer los conflictos por la dificultad en el manejo de los estresores. Estos conflictos llevan a que la pareja tenga que generar recursos, tenga que negociar. Si negocia, si se reordena generando recursos, se llega a una etapa de apreciación y de afecto donde mejora la intimidad. Pero frente a la frustración, frente al conflicto, muchas veces viene la desilusión que vuelve a llevar al conflicto. Fíjense que hay dos partes. Una parte que tiene que ver con una parte más positiva, que frente al conflicto, después de vivir algunas emociones negativas, se puede negociar, nos podemos reordenar, podemos apreciarnos, podemos buscar soluciones creativas y la pareja mantiene buenos grados de afecto, o cuando
no se maneja bien la comunicación de la pareja, aparece la desilusión que lleva nuevamente al conflicto, que lleva nuevamente a la desilusión, que lleva nuevamente al conflicto, que lleva nuevamente a la desilusión. Fíjense que ahí yo les puse los estresores ambientales. A mayores estresores ambientales, ya pasó esta etapa de luna de miel y de habituación, estamos en etapa de desequilibrio, conflicto, negociación, reordenamiento, apreciación o desilusión. Paro un poquito acá, a ver si algunos... después vamos a hablar de las sugerencias, te tengo ahí a Analía. Carolina, estoy observando, a ver, no. ¿Qué recursos internos se necesitan para enfrentar? Mónica, ¿qué tal Mónica Rey? ¿Cómo te va? Hace mucho que no te he visto. Ya vamos a hablar un poquitito de los recursos. Yo voy a hablar un poquitito más de los recursos de la pareja para afrontar esto. Bueno, también es esto de las exparejas. Muchas veces aparecen las exparejas. Yo atiendo algunas parejas en las cuales, frente a todas estas situaciones, viviendo solos, se vuelven a reencontrar, pero después de la etapa de luna de miel, lo que yo estoy observando, por ejemplo, en lo que yo trabajo, es que volvemos nuevamente, voy a salir un poquitito de acá, volvemos nuevamente a, vamos a ver acá, ahí está, lo que se observa muchas veces es que después de una luna de miel, de ciertos reencuentros, otra vez habitación, desequilibrio, conflicto, y en el conflicto, si realmente el cierre no fue adecuado y si realmente la separación fue porque había dificultades que no pudieron conciliarse, se vuelve a conflicto, desilusión, conflicto, desilusión, conflicto, desilusión y aumento dramático del estrés. Bien, a ver si tengo alguna pregunta más para acá. No, déjenme ver un poquito. Bueno. Bien, vamos a seguir un poquito con esto, después en todo caso contestaremos otras preguntas que vayan surgiendo. Generalmente la pareja es una de las fuentes más importantes de intimidad y de contacto. Y entonces, ¿qué suele pasar también como estresor también? Ya que la pareja es la que uno tiene más cerca, entonces la mayor parte de las emociones que van surgiendo en todas estas situaciones son emociones desagradables, entonces pueden pasar dos cosas, como ven ahí. O se expresa con el otro, entonces uno comparte esa emoción y después iremos un poco a eso, a esto que estamos viendo, o la comparte, la emoción, la otra cosa es, se expresa no con el otro, sino hacia el otro. Entonces, todas esas emociones desagradables que uno tiene, se produce un desplazamiento de las emociones negativas sobre el que más cerca está, que es la pareja. Y podemos hablar del síndrome del punching ball, en donde toda la frustración, vuelvo a la pregunta de la frustración, la baja tolerancia, la dificultad en la tolerancia, porque acá no es por baja tolerancia, sino porque son altas las frustraciones. Entonces, esa dificultad en la tolerancia, porque son muy altos los estresores, se va volcando en forma de emociones negativas dirigidas a la pareja, con lo cual aumenta en ese caso el conflicto dentro de la pareja. Bien. Bien, vamos a continuar ahora. Bien. Estaba mirando si había algún tipo de preguntas más. Vamos a compartir pantalla otra vez. Bien, ahí lo tenemos. Entonces, esto lo voy a dejar, lo voy a hablar un poquitito después. Hay diferentes emociones. Los que han conocido el modelo transaccional lo conocen esto. Hay ciertas emociones que van a surgir dentro de las situaciones estresantes, algunas que son funcionales, que se llaman emociones auténticas. ¿Por qué? Porque sirven para algo. Por ejemplo, las que están arriba,
generalmente tiene que ver cuando la persona y el vínculo a pareja es saludable. Entonces, las que están arriba son aquellas que tienen una función útil. La alegría o placer para disfrutar, para compartir, el afecto carga nuestra, digamos, nuestra batería interna y nos permite, con el combustible del amor, poder afrontar mejor los estresores. El miedo sirve para tener registro adecuado de cuáles son, digamos, las precauciones lógicas que uno tiene que tomar, la rabia para poner límite y la tristeza nos sirve para aceptar con dolor lo que perdimos y tal vez no podamos recuperar. ¿Ah? Entonces, muchas veces las personas cuando se conectan con esta emoción y las parejas cuando comparten estas emociones agregaría a eso, cuando comparten estas emociones, les sirve para utilizarlas en forma productiva. Pero a veces, y también de acuerdo a cómo se siente la persona consigo misma, a veces la persona cuando ven acá menos más, es yo me siento como desvalorizado con respecto a los demás, al mundo, a la situación. Entonces, cuando alguien está en esta postura de sentirse menos que el mundo, menos que todo, menos que el enemigo, menos que la pareja, generalmente el tipo de emociones que tiene son emociones donde uno pone lo negativo en sí mismo y hace como siente que no tiene recursos, magnifica la situación externa, es mejor el otro, es más difícil el otro, y disminuye sus recursos, con lo cual se empieza a tener fobias, ansiedad, angustia, depresión, culpa, inadecuación, etc. A veces las personas lo que hacen cuando se ponen medio paranoides, entre comillas, sobrevalorados, y depositan lo malo afuera, que es una defensa frente a la frustración y frente a la tristeza y el miedo real, entonces pueden tener falsa rabia, entonces se enojan y lo vueltan con la pareja, resentimiento, etcétera, y otras emociones en donde lo malo está afuera y magnifican lo malo y es poco operativo. A veces hay personas que como defensa y compensación niegan la realidad. Yo estoy bárbaro, el mundo está bárbaro, a mí no me va a pasar nada, no es tan jorobado el enemigo. No me meto en política, pero a veces algunos líderes, algunos que están cerca en Latinoamérica, que dicen que es una infeccioncita, entonces una compensación puede ser la negación, digamos, de lo que pasa afuera y que a mí no me va a pasar nada. Donde sienten falsa alegría, euforia, y esa negación tampoco es funcional. Y algunas personas que se sienten que ellos no tienen recursos, que ellos no valen, que ellos no pueden, y el mundo es terrible, entran en desesperación, melancolía. Entonces, es importante que frente a una situación de tanto estrés, tan estresazo, las personas tenemos estas emociones. Vamos ahora a ir a la pareja específicamente. Por ahí Analía Lozada me preguntaba qué sugerencias hay digamos, para hacer a la pareja. Bueno, primero en la pareja hablemos un poquito de el manejo de las emociones. Para un poquito, quiero ver si hay alguna pregunta intermedia. Hay una que preguntó. Bueno, alguien pregunta también. Sí, esta persona hace bastante preguntas. Está bien, ¿no? Muchas veces depende esta pregunta. ¿Qué pasaría en el caso de tener pareja pero no poder compartir el tiempo de cuarentena? Es decir, solo tener contacto vía redes sociales. ¿Qué es mi observación? Tengo también parejas que están manejándose así. No es lo mismo. Realmente todo esto que voy a decir, la realidad es que la realidad virtual existe, pero el contacto físico, que es esencial como caricia para la persona, por más que sea simbólico, por más que sea a través del canal visual y uno lo ve a través de una conferencia al otro, no es lo mismo que tocarlo, no es lo mismo que sentirlo, no es lo mismo que tener sexo. Siempre va a quedar ahí como en
siempre queda algún tipo de falta que es muy difícil de ser compensada y a veces depende esta fuente de caricia que es la pareja, cuán importante es para la persona. Porque si es su principal fuente de afecto, si es su principal fuente de caricias y solo puede ver una red social, si la persona tiene patología previa, puede ser muy grave para esa persona. Bien. Bueno, Ezequiel Enríquez pregunta, cuando aparece la cuarentena y hace tiempo que te estás conociendo, hace poco tiempo, hay fases en la pareja, a veces depende, a veces depende el tiempo, pero a veces puede no depender del tiempo, sino de la intensidad de la relación. Entonces, más que pensar cuantitativamente en tiempo, yo pensaría cualitativamente, pensaría en qué fases de la pareja está. Pero voy a volver nuevamente a lo que estábamos viendo, porque me parece que va a ir contestando. Les cuento un poquitito qué es lo que se suele hacer, qué es lo que conviene en este caso. ¿Qué hay que hacer? Entonces, esto es lo importante. En la pareja, ponerse en los zapatos del otro. Empatía cognitiva y afectiva. Cognitiva es tratar de entender qué siente, y afectiva, empatía afectiva, además de entender lo que siente, sentir con el otro y sentir con el otro una postura comprensiva, no solo una postura solamente intelectual, más el compromiso. Y facilitar la expresión auténtica del otro. Entonces, generalmente, debajo de aquellas emociones que son defensa frente a la frustración, defensa frente a tanto estrés, como digamos la falsa rabia, como la cosa esta maníaca de falsa alegría, como la confusión, el miedo, la ansiedad, la angustia, hay otras emociones que necesitan ser escuchadas, comprendidas y compartir con el otro. No es la emoción hacia el otro, sino es con el otro. Entonces, cuando la persona tiene miedo, poder escucharlo, protegerlo. Hay que diferenciar cuando el miedo es una fobia, ¿tá? De cuando el miedo es realmente un miedo auténtico porque hay un peligro real. Lo mismo, frente a la tristeza, mucha gente que está con resentimiento, con rabia, con irritabilidad, debajo hay mucho miedo y mucha tristeza. Entonces a veces uno tiene que ir más allá de eso y preguntar, más allá de toda esta bronca que tenés, ¿hay algo qué te duele de todo esto? Yo a veces no digo qué te entristece, porque es como indujera más fuertemente la emoción y te va a decir, yo no estoy triste. Pero ¿cuál es qué te está doliendo de todo esto? Hay menos resistencia en general. La rabia, poder dejar expresar cuando la rabia es auténtica con todo esto que pasa, y también búsqueda de alternativas constructivas si es en la pareja. También ayudar en cuanto al miedo y la tristeza, básicamente, a decastratrofizar, que significa a veces cuando disminuimos nuestra visión de nuestros recursos y pensamos que el enemigo es mucho peor de lo que es, entramos en catástrofe, entonces nos inmovilizamos. Entonces ayudar a bajar la catastrofización que hace el otro, hablar en general de nosotros en vez de vos o yo, y pensar que el enemigo es el de afuera y no nosotros. A veces las parejas chocan y entonces compartir estas emociones, aunque sean desagradables, también es intimidad. Intimidad no es solamente sexo, porque a veces se asocia sexo con intimidad. Puede haber sexo sin intimidad, porque la verdadera definición de intimidad es la de compartir emociones auténticas. Entonces, el enemigo está afuera. Nosotros dos no somos los enemigos. Estamos los dos irritables, estamos los dos mal. Por otro lado, generar espacios de alegría para compartir, entrar en modo juego muchas veces. La pareja tiene que buscar creativamente alternativas de pasarla bien. Tal vez los primeros juegos que uno entre sean juegos más
tradicionales, pero hay que buscar el niño interno que tenemos y poder de alguna manera generar situaciones de disfrute. Me voy a un extremo. Ustedes saben que pacientes que han tenido enfermedades oncológicas, una de las cosas que se hace son talleres de la risa. ¿Por qué? Porque los talleres de la risa, en donde generan situaciones de juego, situaciones de risa, situaciones de alegría, permiten aumentar las endorfinas, y con las endorfinas uno por un lado se siente más en paz, se siente más placentero, y entonces también ayuda a que la pareja en común, no uno hacia el otro, sino juntos, puedan lograr afrontar mejor la situación estresante. Y disfrutar del contacto físico, a veces con sexo y a veces sin sexo. Por ahí preguntaban qué pasa con la libido, y generalmente yo he tenido parejas que en la luna de miel aumentó, pero después, a medida que aumenta el estrés, suele bajar mucho la libido. Así que, pero porque suele bajar la libido, eso no implica que no haya esto de mirarse a los ojos, eso de abrazarse. No les digo que sea una tarea, pero más o menos. A veces uno primero dice, bueno, tomémonos un tiempo para acariciarnos, para mirarnos, para abrazarnos, y eso carga nuestra batería, nos aumentan las endorfinas, y cuando hay caricias primero, lo demás se resuelve más fácil. Y el afecto también es lo que te genera espacio de intimidad, dar y recibir afecto, lo que decíamos recién. Y valoración de los aspectos positivos del otro. Después voy a hablar ahora de cómo manejar la comunicación, pero quiero ver si alguna otra pregunta. No por ahora. Bien, después abriremos a otras preguntas. Continúo. La otra cosa es que es importante, bueno, la comunicación. La comunicación, hay tres aspectos que me parece que son importantes. Uno, la posibilidad de escucharse y el diálogo racional. Otra, colaboración. Y la otra, el intercambio de bienes que no sean el afecto o el reconocimiento que hablábamos recién. En cuanto al diálogo racional, vuelvo a lo que decías antes, pero ahora desde la comunicación, ¿no? La escucha activa empática. ¿Qué es la escucha activa empática? La posibilidad de, cuando el otro me habla, ponerme en el lugar del otro y tratar de sentir en forma, digamos, comprensiva qué es lo que está sintiendo. Pero ¿cómo se hace eso? Bueno, muchas veces uno simplemente lo que hace es dejar que el otro, cuando el otro comenta algo, uno en sus propias palabras, hacer como una paráfrasis. Si el otro me dice, estoy muy gustado, no soporto más, ya no me banco más, entonces decirle, sí, esto es duro para vos, seguro es difícil bancar esto para vos y para todos. Yo lo estoy escuchando, hago una paráfrasis en mis propias palabras y normalicé la situación, que es difícil para muchos. Entonces el otro se siente escuchado. Y la segunda cosa, van a surgir conflictos, van a sentir conflictos lógicos porque hay diferentes puntos de vista, y van a surgir conflictos ilógicos basadas muchas veces en las defensas que tiene uno frente a la frustración. Entonces, ¿qué es importante en este caso? Bueno, poder manejar conflictos, ganar, ganar. ¿Qué significa? Que cuando llegar a consensos donde los dos de alguna manera, algún tipo de razón, beneficio, algo tengamos, generalmente las discusiones en los conflictos se buscan, lo que suele pasar es que uno gane y el otro pierde, que uno tenga razón y el otro no. Esto genera también frustración en el otro y resentimientos. Tampoco el perder, ganar, ni perder, perder. Hay veces que los conflictos se producen tales escaladas que todos pierden. Y entonces, basado en la escucha activa y el conflicto ganar, ganar, lo que quieras que te hagan, hacelo vos al otro.
Entonces, si quieres que te acaricien, acaricia. Si quieres que te traten bien, trata bien. Si quieres que te hablen tranquilo y no te griten, habla tranquilo y no te griten. Y el modelo invita a una respuesta similar. Y hacer pedidos en lugar de protestas. Generalmente, cuando estamos mal, nos quejamos y en lugar de o protestamos porque el otro no se dio cuenta de esto. Bueno, pidamos lo que queremos, pidamos lo que necesitamos. La otra cosa es la colaboración, que es simétrica, al mismo nivel. Cómo nos ayudamos mutuamente, no como yo te ayudo a vos. No, no es mutua la ayuda. Pero a veces en lugar de colaboración, hay uno que se pone en un lugar muy desvalorizado, admira al otro y genera una relación de mucha dependencia, genera asimetría, la envidia también, o la competencia. Entonces, a veces generan asimetrías o a veces hay simetría y se producen esto de escaladas simétricas. Entonces, cada uno quiere, entre comillas lo voy a decir, pasar por encima del otro. Y finalmente, en la comunicación es importante poder tener un equilibrio en el intercambio de bienes, en el intercambio de tiempo, cuánto se dedican mutuamente, en el intercambio de información. A veces no se habla, no se cuenta, uno se queda callado, el otro no habla, o también en el manejo de los bienes materiales es importante determinado tipo de acuerdos para eso. Y yendo a los acuerdos, paro un poquitito acá, dejo esto ahí. Tal vez haya alguna pregunta acá y me gustaría... Bueno, no hay muchas preguntas todavía. Entonces sigo. A ver en el chat, déjame ver. Bueno. Muy bien. Abro un minuto para ver si ustedes quieren o preguntas acerca de las emociones. Voy a volver a poner esto. Preguntas acerca del manejo de emociones o el manejo de la comunicación. No los puedo escuchar acá, pero si quieren poner... Algunos han preguntado bastante. Anonymous me ha preguntado bastante y sugiero que sigan el ejemplo de preguntas. Aunque parezcan preguntas que no sean demasiado profundas, vale las cosas cotidianas, porque son las cosas de las cuales tenemos que hablar. Bueno, vamos a seguir un poquitito entonces, en función de esto. Bien. Generalmente la otra cosa importante en las parejas sustentables es que si hasta ahora hubo ciertos acuerdos que nos permitieron mantenernos estables, o aunque no tengamos mucho tiempo de pareja, como dijeron ahí, hay ciertos acuerdos, entonces en este momento tal vez sea el momento de revisar algunos acuerdos. Veo algunas preguntas más. Bien. Bueno, Daniel García pregunta, algunas técnicas más para la resolución de conflictos. Bueno, esto da para una charla un poquitito más larga, pero básicamente técnica de resolución de conflictos, una de las técnicas para resolución de conflictos, primera técnica es esta, poder comunicarse, como decíamos, haciendo paráfrasis. La otra, cada uno cuando tiene un conflicto, generalmente tiene que negociar, porque en los conflictos cada uno tiene algún punto de vista diferente al del otro. Muy bien. Yo creo que antes de negociar es bueno explicitar las emociones
Daniel, y básicamente también, primero, proteger las emociones auténticas del otro. ¿Por qué digo esto? Porque podemos hablar múltiples técnicas de manejo de conflictos y negociación. ¿Tá? Entonces, pero cuando uno está imbuido por una emoción, es mucho más difícil salir de la emoción y poder negociar. Generalmente cuando uno negocia, si sale de la emoción y comprende al otro es más fácil. La otra cosa, siempre uno negocia dentro de ciertos límites cuando hay un conflicto. Entonces, hay una técnica de qué es lo mínimo que estoy dispuesto, qué es lo mínimo y lo máximo que estoy dispuesto a dar y qué es lo mínimo y lo máximo que estoy dispuesto a ceder cuando el otro, con relación al otro. Entonces es una técnica que se llama el minimax. Es una técnica de negociación. Entonces uno se maneja entre esos límites. Pero básicamente estas cosas que estoy diciendo, que voy a hablar ahora de los acuerdos, estas cosas de ponerse en el lugar del otro, estas cosas de, bueno, tal vez inclusive mismo, a veces uno tiene que ver cuáles son los refuerzos externos que se tienen en un conflicto. El hecho de poder compartir el conflicto primero afuera, pero y poder compartirlo con alguien y bajar la emoción ayuda. Pero muchas veces, ¿qué es lo que sucede? Cuando uno comparte con alguien un conflicto, antes de hablarlo con la pareja, y el otro se transforma en un aliado y forma una coalición en contra de la pareja, más que ayudarlo a resolver el conflicto, lo transforma en una competencia. Hay más, pero dadas las posibilidades te cuento estas cosas. Acá hay una pregunta, dice, ¿qué habría que tener en cuenta para afrontar de la mejor manera la elección de convivencia por la cuarentena en vez de un aislamiento separados? Bueno, es una buena pregunta. Déjame ver si hay más. Bueno, voy un poco a los acuerdos. Bueno, entonces, y voy a contestar a esto que hay que tener en cuenta. Ya en convivencia también, pero fuera de convivencia, es importante actualizar criterios acerca de lo que se espera de la pareja. Criterios obligatorios y deseables. ¿Qué significa? Supongamos que yo siempre digo este ejemplo, si uno tuviese que comprar un departamento, hay ciertas dimensiones que para mí son importantes para elegirlo. Para uno es importante que tenga luz, para otro es importante que tenga el tamaño, para otro es importante la ubicación que tiene, para otro es importante si está abajo, primer piso, la otra si tiene patio, si tiene jardín, si es casa, si es departamento. Bueno, son ciertas dimensiones, son como constructos en donde uno se mueve que determinan qué es importante para cada uno. Y generalmente, antes de la convivencia, cuando se está en la pareja suele entrar muchas veces en esta cosa de ilusión. Gianfranco Sechin, que es un terapista de pareja italiano, decía que es una etapa psicótica de la pareja en donde todo es maravilloso. Y hay una etapa de luna de miel frente a estas situaciones que hay que afrontar. Entonces, primero, bajar de la luna de miel, y ahí yo les puse abajo que hay una serie de contratos que tiene que hacer. En la pareja hay 3 tipos de contratos. Un tipo de contratos son conscientes verbalizados. ¿Qué significa eso? Significa que se llega a un acuerdo de cuáles son las dimensiones o constructos importantes para mí. Entonces, ¿cuáles son para el otro? Se discute. Para mí es importante la individualidad. No, para mí, yo quiero estar pegado todo el tiempo. Bueno, ahí hay una diferencia importante y entonces hay que ver los grados de cercanía que tolera cada uno o que disfruta cada uno. Entonces, cada uno es como una danza en la cual las personas, de acuerdo a
cómo representa el afecto y cómo representa la cercanía para las personas que son muy senestésicos y disfrutan del contacto físico y otros que no lo disfrutan o que lo disfrutan a veces, pero necesitan otro tipo de comunicación. Entonces, por ejemplo, definir en ese momento cuál es la distancia que necesitamos cada uno. También definir un poco cómo es el estilo que yo quisiera vivir y cómo es el estilo que vos quisieras vivir. Esto para la convivencia en general, pero en tiempo de cuarentena, si realmente machean, machean en cuanto a las diferentes dimensiones y generan contratos verbalizados, conscientes, en donde sus criterios o dimensiones obligatorias coinciden, va a andar bárbaro. Pero si no coinciden y no se verbaliza eso y no se llega a consensos, mejor no convivir directamente. Pero volviendo ahora a la cuarentena, uno tiene que actualizar los criterios porque una cosa es el estilo de vida que la tenía antes de la cuarentena y entonces tienen que nuevamente verbalizar y ponerse de acuerdo y negociar de forma ganar cuáles son las cosas que son importantes para cada uno. Hay parejas que generalmente yo atiendo gente que ha sido un desastre la convivencia porque dada la situación, límites, se apuran y quieren ya, y entonces han llegado a situaciones casi hasta violentas. Hay algunos contratos conscientes tácitos que no se verbalizan. Mi sugerencia es no de nada por tácito, háblenlo, cómo quieren vivir, cuál tiene que ser la distancia, cómo se maneja cada uno frente al enojo del otro, cómo se maneja frente a los miedos, cómo se maneja cada uno frente a los miedos del otro, cómo manejan la cuestión del espacio. Pero también cuando hay familia también tienen que actualizarse porque si el manejo de los chicos era de cierta manera y ahora los chicos están todo el día dentro de casa, uno tiene que volver a actualizar los contratos en cómo va a ser el manejo. No estamos en época en donde, como 40 años atrás, 50 años atrás, donde la mujer estaba con los chicos, el hombre estaba de alguna manera trabajando. Ahora trabajan los dos tienen responsabilidades, entonces hay que rehacer algún tipo de contratos y hacerlos no tácitos, sino explícitos. Y hay otros contratos que tiene la pareja que lamentablemente son inconscientes, en lo cual que de alguna manera uno no tiene en el flujo del pensamiento habitual, en donde hay complementaciones patológicas que así como las complementaciones saludables, aún con estrés, pueden funcionar mejor cuando se cumple este tipo de acuerdos, las complementaciones patológicas se exacerban y terminan realmente a veces en forma hasta catastrófica. Bien. Acá Julia Figueroa. Buena pregunta, Julia. De modo que no sería lo más adecuado decidir convivir en el inicio del vínculo, etapa de enamoramiento, en donde todo es ilusión y al convivir se contactan con la realidad y puede aparecer la desilusión. Yo no diría que no convivan, Julia, pero yo creo que hay que tomarse los tiempos, no saltear etapas, porque a veces el hecho de saltear etapas, y más en épocas de cuarentena ahora, yo tengo una pareja que estoy atendiendo que salteó etapas y directamente la convivencia es espantosa. Uno de los miembros de la pareja estaba alquilando, se fue a vivir con el otro y dejó el alquiler y perdió el trabajo. Bueno, no importa, no quiero contarles, entonces es complicado eso porque apuraron los tiempos. No digo que siempre la etapa de desilusión lleva a la ruptura, no.
A veces uno está en la etapa de ilusión y después dentro de la misma convivencia se puede resolver. Pero en general no recomiendo saltear pasos. Entonces, sin verse un año entero, me parece que es una situación muy hipotética. Yo la veo difícil, pero yo tengo una tendencia más constructivista en donde digo que cada uno tiene su propio estilo. No es el estilo, como le decía antes, Anonymous. En general, las personas necesitan del contacto físico, necesitan de las caricias. Los que conocen algo de análisis transaccional saben de la importancia de las caricias, inclusive físicas. Entonces, cuando una persona se la aísla, miren, y esto es así, ¿no? Las personas que han estado aisladas durante mucho tiempo sin contacto con un otro, hay gente que empieza a escalar, evidentemente por vulnerabilidades psicológicas, y hasta puede tener alucinaciones. Entonces, estoy yéndome a un extremo. Lo que quiero decir es que el contacto físico y el verse es importante. Puede funcionar. Puede funcionar. Lo más frecuente es que funcione mejor la pareja donde hay un contacto. Entonces, Juan Carlos Cueva, recién hablabas de respetar tiempos. ¿Cómo saber cuándo es el momento de convivir? Bueno, generalmente si volviera otra vez a hablar de estos vínculos, una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. Yo no les puedo dar un tiempo exacto. Lo primero es definir, antes de convivir, lo primero es ver cómo funciona, digamos, la comunicación en general. Si hay valores en común, si hay buena comunicación racional, si hay colaboración, si hay compartir emociones, si hay protección mutua, si hay ciertos grados de individualidad, que ahora voy a hablar, que de eso no he hablado. Entonces hay como una serie de vínculos en la pareja que hacen a la satisfacción y que puede ser. También, en segundo punto, la posibilidad de hacer determinados acuerdos. Y después dar tiempo para ver si esos acuerdos de alguna manera se cumplen y para ver si hay congruencia entre lo que se dice y lo que se hace. Hay veces que azarosamente funcionan conviviendo rápidamente, hay veces que cuando no se convive, a veces uno pasa determinado umbral y se agota la pareja, entonces yo no puedo hablar cuantitativamente, sino teniendo en cuenta, Juan Carlos, esto que, digamos, cómo van funcionando los vínculos y más cualitativo el tema, ¿no? Y en cuanto a lo que vos decías, Ezequiel, hasta dónde acercarse cuando el otro se cierra, y si el otro se cierra es porque hay una convivencia, porque hay una cierta resistencia y alguna razón tiene que haber. Entonces, insisto, es como una danza. Uno tiene que mirar en la persona los signos de conducta verbales y los signos de conducta no verbales. A veces te lo puede decir verbalmente, pero a veces cuando se cierra no verbalmente, cruza sus brazos, se pone durito, se corre, toma distancia física, etcétera, u otros signos de conducta que pueden tener con la mirada, con los gestos, con los ademanes que tiene la persona, con la distancia física, con el tipo de palabras que utiliza con respecto a uno, con la actitud en general, con la postura corporal. Entonces, generalmente no recomiendo acercarse ahí, sino acompasar esa resistencia y ver qué está pasando. ¿tá? Porque si uno se acerca demasiado, lo más probable es que provoque mayor resistencia. Hilda Marino, ¿qué tal? En este momento de cuarentena os ponen a todos la posibilidad de entender lo que significa vivir en la incertidumbre. Quizá podamos volver a confiar en las propias capacidades y en sumar los bienes afectuosos y confiables de los seres queridos y cercanos, Hilda. Totalmente de acuerdo. Así que
quienes puede intercambiar bienes afectuosos hoy es millonario, y a veces el que ha tenido mucho dinero hoy tiene que quedarse adentro de la casa y no sabe qué va a hacer con el dinero, ¿no? ¿Puede vivir una pareja en negociaciones permanentes? No te podría decir permanentes, depende cómo sea la negociación. Depende de la negociación. Hay una frase gestáltica que hasta cierto punto, después voy a vos, Martín, también. Hay una frase gestáltica que hasta cierto punto podemos tenerla en cuenta, hasta cierto punto no, porque es un tanto egocéntrica, ¿no? Que dice, yo soy yo, tú eres tú. Yo hago mi cosa, tú haces la tuya. No estoy en este mundo para vivir de acuerdo a tus expectativas, ni tú de acuerdo a las mías. Si nos encontramos es hermoso y si no, no hay nada que hacerle. Cuando hay tantas diferencias que el encuentro es muy difícil y hay que negociar constantemente, las posibilidades de estar bien en pareja, yo diría, son muy pocas y realmente uno termina sintiéndose mal y en ruptura, ¿no? Y si no rompe, el conflicto permanente agota y crea altos grados de infelicidad. ¿Cómo lograr que la otra parte dé caricia física cuando hablaba Martín? Primero y todo, no forzar. Segundo, cada uno tenemos determinados canales de comunicación preferidas. ¿Qué implica esto? Que algunos transmiten el afecto a través de las palabras, otros con las miradas, otros con la parte física. Entonces, uno puede pedir, y pedir no reclamar ni protestar, puede pedir, pero a veces tampoco se puede forzar al otro a hacerlo. Y a veces si uno da demasiadas caricias físicas y no es el canal predilecto del otro, lo sobrecarga y lo posiblemente consiga que le dé menos. Pero yo te diría no forzándola, no forzándola. Y además no depende de vos, Martín, depende, yo sé que es una pregunta general que haces, pero no depende de uno mismo, también depende del otro. Entonces uno no puede pasar a través de los límites del otro. Lo que sí puede invitar a que uno se lo den, pero no puede forzar. ¿Es mejor que una de las dos personas vaya a vivir en lugar de otra o las dos elijan un espacio común? Depende. Mi experiencia es, depende cómo sea el acuerdo. Mi experiencia es cuando se va a vivir en el lugar del otro, hay un concepto de posesión que a veces tiene el otro, que cuando es local quiere imponer muchas veces, entonces suelen haber conflictos. Así que el espacio común, salvo que haya algún tipo de acuerdo en el cual de alguna manera pueda modificarse el espacio de manera tal que sea sentido como común. Pero cuando va al lugar del otro, a nivel consciente es posible que se acepte, pero muchas veces a nivel consciente, no puedo decir siempre, porque no me gusta decir eso, muchas veces a nivel no consciente lo que se genera es que el que es el dueño del espacio quiere imponer y se siente invadido. Mirta, lo cierto que en este proceso de cuarentena las parejas comían muchísimo más tiempo. Y eso implica una reformulación del modo de vínculo necesariamente. Necesariamente, no te voy a decir sí, pero muchas veces sí. Pero también depende cómo era el vínculo previo. Hay parejas que han vivido juntas mucho tiempo y esto no lo cambia mucho. Entonces, depende del marco de referencia de cada uno. Pero algún tipo de reformulación, y en cuarentena donde hay múltiples estresores, yo, Mirta, diría que algún tipo de reformulación siempre va a haber. Salvo que uno se someta al manejo del otro, con lo cual genera altos grados de frustración. ¿Ah? Así que, pero voy al otro punto de que se dice en la pareja que, como ustedes dicen, bueno, entonces es importante el manejo de la individualidad. Entonces, y voy a esto que vos decías, Mirta, hay espacios individuales, como ven ahí, hay un espacio de la pareja,
hay espacios de interacción con la familia, con los amigos, con el trabajo, con otros entornos. Entonces, generalmente lo ideal es que haya un equilibrio ahí. Cuando el único tipo de interacción es con la pareja, y la persona pierde el contacto con el afuera, pierde su individualidad, entonces, y a veces hasta puede sentir que pierde parte de su identidad. Con lo cual es importante el manejo de un espacio individual para cada uno. Hay parejas donde ese espacio que ustedes ven ahí puede ser muy chiquitito, entonces casi no se ven, y aún viviendo juntos, y si no viven juntos mucho más, entonces la intersección entre los dos círculos es mínima, entonces prácticamente no se ven. Hay parejas que están los dos círculos uno encima del otro, sin interacción de amigos, sin interacción de la familia, sin trabajo, sin interacción con los entornos. Entonces se produce una suerte de simbiosis con una confluencia en la identidad que hace perder la individualidad, que hace perder la autonomía, y entonces a la larga produce en general patología. Gracias, estoy contestando. ¿Cómo con respecto a las emociones? Acá Evelyn Castro, ¿qué tal? Evelyn, pusiste, perdón, no sabía que enviaba en anónimo. Hay una persona que está enviando en anónimo, yo contesto las preguntas, pero sería mejor que pongan sus nombres, ¿no? Con respecto a las emociones de pasivo-agresividad, ¿cómo detectarlo? Bueno, esto que decís, Evelyn Castro, ¿qué tal? Hay dos tipos de rebeldía, digamos. Una rebeldía es activo-agresiva, que es la bronca expresada abiertamente. Entonces, no voy a hacer esto, no me moleste, no estoy de acuerdo. Y otra forma es la forma más bien pasivo-agresivo, en donde en la forma pasivo-agresivo, cuando alguien pide algo, en lugar de manifestar esa emoción de rabia, y a veces rabia como disfuncional, yo no hago. Es como si dijeran, ¿me ayudas en hacer esta tarea? Sí, sí, ya va, ya va. Vení, dale, ayúdame que tengo que hacerlo, si no se me pasa lo que estoy haciendo. Sí, ahora voy, ahora voy. Por favor, ayúdame. Sé buenito, por favor, vení que tenés... Sí, sí, en un ratito ya estoy por ahí. ¿Me haces un favor, venís? Sí, 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 espera, ya voy. Entonces, esa cosa pasiva es una forma indirecta de mal manejo de emociones. Es mejor decir, viste, a veces no quiero, que ese manejo pasivo-agresivo de las emociones. Si uno lo detecta por la falta de no querer de alguna manera satisfacer la necesidad del otro, pero no decírselo, sino simplemente no hacer lo que el otro espera que uno haga, y no hacerlo más cuando se lo pide. Así que, bien. A ver, sigo. Bueno, entonces, me parece que hice lío. Bajo. Bien, acá tenemos esto. Vamos a hacer una síntesis acá. Me parece que para cada uno de estos ítems, a veces uno quisiera hablar mucho más de esto, pero yo haría una síntesis final diciendo qué es lo qué hace una pareja sustentable en época de cuarentena. Y yo le diría 7, 8 puntos básicos: equidad. Entonces somos iguales. Solidaridad, ayudémonos. Respeto, vos valés, yo valgo. Libertad, cada uno es un individuo y tenemos voluntades propias, busquemos las voluntades comunes. Diálogo y colaboración, charlemos, escuchemos al otro, ¿tá? Y busquemos hacer cosas en común.
capacidad de adaptación a los cambios. Seamos flexibles. Como diría maestro el doctor Kertész, hay que ser rígidamente flexible, y más acá. Por otro lado, simetría. Estamos al mismo nivel, equilibrio y flexibilidad, como le decía recién. Empatía y protección mutua. Pongámonos en el lugar del otro y hagámosle al otro, mostrémosle al otro también con nuestro ejemplo esta cosa de comprender lo que le pasa. Intimidad. Poder expresar auténticamente y proteger, comprender y compartir las emociones auténticas del otro. Compromiso, estar y estar realmente con el otro. Y finalmente, en cuarentena también puede haber proyectos y acompañarse en proyectos individuales y poder tener proyectos comunes aún en tiempos de cuarentena. Muchas gracias. No sé, Martín, si ¿querés abrir alguna otra pregunta? Fuimos contestando o podríamos ir cerrando, como vos digas. Bernardo, no, me parece muy interesante. No sé si quieren hacer alguna pregunta final o también podemos abrir el micrófono si es que querés a alguien que quiera hacer alguna observación final, si te parece, y con eso ya cerramos. Hilda Marino levantó la mano y yo no la puedo ver. Si la puedo ver, mejor porque la conozco. Hilda Marino conozco. Me gustaría ver a quiénes están, Martín, pero bueno. Porque... Bueno, ahí, en realidad, ahí si te parece, ahí puedo habilitar a Hilda. Y dentro de los participantes, creo que tenés habilitado para ver todas las personas que están conectadas en este momento, ¿eh? Dentro de participantes. Sí, no, tengo 4 nada más. No tengo la posibilidad esa. No te figura, bueno, ahora lo habilitamos. Ahí, si te parece, ¿querés que le habilitemos a Hilda? Dale. Hilda, no sé si ahí ya estás habilitada para hablar. Tenés ya el micrófono. Ahí, Bernardo, ya podés ver todos los participantes. Ahí, a ver si nos está escuchando. Sí, yo te Ahí escucho. está. Hola. Sí, a Hilda la tengo, pero no le veo. Está ahí, ya te escucho, Hilda, pero no te puedo ver la cara, pero bueno, no importa. Hola Bernardo. ¿Cómo te va? Bien. Gracias por compartir esta charla y quería agregar a esta síntesis que vos hacés una regla de oro que creo que funciona siempre, que es no dar más de lo que el otro puede recibir, ni pedir más de lo que el otro puede dar. Y esto es para todo momento de la vida en la pareja. Me parece que Hilda hizo una gran síntesis de muchas de las cosas que estuvimos diciendo. Me encantó, Hilda, me encantó. Martín, vos hiciste una pregunta ahí, también, esto también contesta parte de esa pregunta, pero bien. Gracias, Hilda. Hay 2 participantes levantando la mano, Martín. Yo no veo a Hilda nada más, no veo a más gente, Martín, ¿eh? No te aparecen. Ahí ya. No me aparece. A ver, déjame ver. Déjame ver, ahora voy a hacer que aparezca, para. Ahí habilitamos a Gladys. Y no sé si tenés que cambiar por ahí donde dice asistentes o atendís. Sí, a ver si habilito asistentes. Ahora tendrías que habilitarlo directamente vos, porque ahí te pasé el permiso. Allow panels to rename, play, exit, allow panels to start video. Bueno, no importa, ya está. Bandeja, no se ve, pero bueno, no importa. Que me pregunte, por favor, porque... ¿Quién me iba a preguntar? Gladys, ahí yo te pasé el permiso. Tendrías que por ahí hacerle, dentro del nombre, a la derecha, por ahí está la opción para habilitar el micrófono. Si no, si querés, volverme a pasar el permiso y lo... Sí, pero figuran nada más 4 participantes. A ver. Bueno. A ver, ahí está, ya lo hice. Déjame ver. Entonces, Gladys La Roca, allow to talk. Gladys iba a hablar. Ahí está, perfecto. Déjame ver si disable talking, promote rename. No. Dale, Gladys. Solamente ahí. Escucho, Gladys La Roca. A ver,
No, tenés el micrófono apagado para unmute, dale. No lo puedo. Ahí está, dale, la Ahí Gladys. está. Gladys. Ahí, pregunta ahí, que ahora sí se abrió el micrófono. ¿Cómo está acá, ves? Sí. Está bien, creo que está bien. Ahí está abierto. Dale. Bueno, a ver si hay alguien más que quiere. Claro. Está bien. Bueno, tengo a Gladys, pero no se escucha, debe tener algún problema con el micrófono. Ezequiel, que vos preguntaste varias cosas, dale. Dile que es un paciente mío. ¿Ah, sí? Sí. Mira. Escribilo, se Claro. Bueno, Ahí, lamentablemente. ahí Ezequiel lo tendrías que habilitar, así puede Sí, hablar él. sí. Ahí está. Allow to talk, unmute. Ahí va. Lo unmuteo, pero varias veces, pero no, a pesar de que unmutearlo, no se unmutea, ¿eh? No, por ahí tiene algún problema con el sonido o algo él. Puede ser. Hola, hola, Ahí va. hola. Dale, ¿Escucha? Ezequiel, pregunta, que vos preguntaste bastante, bien. dale. ¿Me escucha? Buenísimo. Sí, dale. No, pensaba en que también en épocas de cuarentena, como que individualmente uno como a veces va de un extremo al otro emocionalmente, y uno como pareja, cómo puede contener esa situación en el otro, o en la otra. Bueno, eso es una pregunta interesante, ya más del orden a veces de la terapia, ¿no? Porque no es fácil eso, pero bueno, por lo menos con la conciencia de uno, viste, de que si se fue a un extremo no significa que siempre va a estar en ese extremo. Generalmente cuando alguien se va a un extremo o se enoja mucho, la idea es quedarse pegado a esa emoción pensando que bueno, que eso que le pasa es su manera, es siempre. Y en la realidad es ese momento. Hay una gran tendencia a irnos al extremo, como vos decís, Ezequiel Enríquez, muy bien, cuando uno está con mucho estrés, digamos, al estar tan irritable, nuestra parte racional le cuesta tomar la manija de la comunicación. Entonces, por lo menos tener en cuenta que no va a ser siempre ese momento, y a veces no en el momento. El momento de hablar no es en el momento que se va al extremo, porque cuando ya tenés, suponete el extremo del enojo, tenés adrenalina encima, nadie razona con adrenalina encima. Entonces, cuando se enfrían las cosas, sentarse, hablar, negociar, comprender, preguntar qué necesita, eso me parece mejor. Pero la gente quiere resolver en el momento, y a veces entre comillas, en caliente hay tanta emoción y se activó el sistema simpático, se activó la adrenalina y está preparado para la lucha el otro, y uno no le puede pedir comprensión cuando el otro quiere luchar, ¿no? Así que es un ejemplo, pero tendría que ser la cosa más específica para alguien en especial. Bueno. No sé si... Marcelo Jauregui, ¿cómo te va, Marcelo? ¿Cómo lidiar con los emergentes, es decir, con los conflictos ocultos que surgen en el momento? Bueno, ¿qué te podría decir? ¿Cómo lidiar con los emergentes, es decir, con los conflictos ocultos que surgen en el aislamiento? A veces uno no los espera y bueno, la manera de lidiar tiene que ver con todas estas cosas que fuimos diciendo, poder ponerse en el lugar del otro, poder entender que debajo de las emociones que surgen hay otras, y entender que los conflictos, si están ocultos, estaban, y bueno, en algún momento va a haber que charlarlos y ver cómo se resuelven, porque no hay una fórmula para resolver todos los conflictos. El diálogo, la comprensión, el ponerse en el lugar del otro, la negociación, todo lo que veníamos hablando recién, Marcelo. Voy a los participantes que levantaban la mano. Hilda ya habló. María Lilia dice, apaga tu micrófono porque se te escucha. Bueno, Mirta Noda quería hablar también.
pero me parece que no tiene, a ver si tiene micrófono. Hola. ¿Quién está hablando? ¿Mirta? ¿Quién habla? Hola. Mirta habla, Mirta Noda. ¿Cómo estás? Bueno, por fin puedo ver una cara, por lo menos una foto de alguien. Sí, dale. Para no ser solamente voces. Sí. Yo me preguntaba si las cosas que suceden en el periodo de cuarentena lo podemos considerar como patología o son simplemente respuestas frente a una situación de crisis. Buena pregunta. Yo en principio no hablo, todos tenemos ciertos montos de problemática. Vamos a decirlo distinto. Salvo casos específicos, yo diría que cuando crisis, vuelvo a decir, más allá de lo que dicen los chinos, que es oportunidad, pero crisis implica falta de recursos. Entonces, cuando nos faltan recursos para afrontar una situación y todos entramos en emociones, entre comillas, disfuncionales. ¿Eso es patología? No. Ahora, si hay patología previa, eso es agua de otro pozo. Claro. Y eso es más grave, eso es agua de otro pozo, es otro tema. Pero esto que estás diciendo de que todos entramos de alguna manera en conductas disfuncionales, además por la idea esta de enemigo externo, un enemigo externo de la cual todos los miembros de la pareja o de la familia lidian con ese enemigo externo. Exacto. Bueno, hay que ver... No hay uno que esté descomprimido, ¿no? No, yo diría, ¿estás hablando vos, Mirta? Sí. Sí, sí. Mira, a esto hay que agregar, pero esto da para otra charla. Con el doctor Cartés hace muchos años escribimos El manejo del estrés y después una actualización de ese libro, Manejo de estrés psicosocial, y hicimos un cuadrito de capeo, que es lo mismo que afrontamiento, adaptativo y desadaptativo de la familia. Y hay una serie de variables que tienen que ver con la dinámica de la familia. Si todos participan, cómo es la expresión de emociones, quién asume el liderazgo, porque a veces si es flexible y el liderazgo lo asume, el que más información tiene, el que más puede aportar, porque la familia flexible es una cosa. Si por mantener el liderazgo, entonces se quiere influir sobre los demás sin permitir que otro asuma, que el que más sabe pueda asumir eso, bueno, y todo eso llevamos a la problemática. Entonces hay toda una serie de parámetros sistémicos que ya en esa época los planteamos, que tienen que darse dentro de una familia para afrontar este estresor catastrófico. Así que, pero eso da para estrés en la familia en etapa de cuarentena. Te lo dejo ahí picando, Martín. Un tema nuevo. Muchísimas gracias. No, al contrario, al contrario. Bueno, muy bien, Martín, yo creo que estamos, ¿no? Buenísimo, sí, la verdad que Bernardo, excelente. Dejamos igual la charla, queda grabada, porque después la vamos a compartir y alguno la quiere volver a ver. A ver, una más que está Daniel García, si lo puedo ver, que fue alumno mío también y lo quiero ver. Podemos habilitar la cámara también, si quieres. Habilitar la cámara a Daniel García, que lo quiero ver. Perdón, no, lo vas a tener que habilitar, lo vas a tener que pasar como panelista con el botón derecho, porque tenés ahora el permiso. Bueno, por lo menos lo escucho, bueno. Hacer una última pregunta, Dani. Hola, Bernardo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Daniel? ¿Cómo andás? Muy bien. Me acuerdo bien de vos. Sí, yo te vi acá, hace 11 años que vivo acá en Corrientes. Sí, fui allá a dar un curso y nos vimos. Sí, efectivamente. Una pregunta cortita nada más. ¿Cuán recomendable considerás vos las sesiones individuales con los miembros de la pareja? Es decir, tener sesiones de pareja y a la vez algunas sesiones individuales para recaudar alguna información. Yo no quiero dar una fórmula, te digo, hay criterios para eso, no hay una fórmula, ¿viste? A veces no es recomendable cuando hay mucho conflicto en la pareja y hay cierta desconfianza y posibilidad de que alguno de los miembros de la pareja haga una alianza con el terapeuta y entonces el otro se siente dejado de lado.
Entonces, lo recomendable es cuando no hay ese tipo de conflicto, pero me parece que es más, generalmente yo trabajo con la pareja en sí mismo. A veces se da, viste, que realmente hay aportes, el otro no es, no hay ningún tipo de, entre comillas, paranoia con relación a que a ver si se alía con el otro, pero lo que suele pasar muchas veces es que hay, en las sesiones de pareja, generalmente el que pide la sesión busca aliarse con el terapeuta para estar en contra del otro. A veces puede ser bueno para pedir información, sí, a veces puede ser bueno, pero a veces uno se carga con determinada información y tiene que ser aliado, suponete que hay infidelidades o lo que fuera, tiene que ser aliado de la persona. Entonces es más complicado, a veces es más conveniente que los temas individuales los trabaje con otro. Perfecto. No es una preguntita chiquita, pero es una pregunta muy importante. Es todo un tema la que me trajiste. Sí. Pero fue bueno, fue bueno. Muchas gracias, Bernardo. No, al contrario. Bueno, Martín, creo que ya estamos ok. Gracias, Bernardo. Muchas gracias por la charla, gracias a todos por estar conectados hasta esta hora, y bueno, los esperamos en la próxima actividad que vamos a estar haciendo seguramente, tenemos ya varias previstas, les va a estar llegando la información la semana que viene, así que bueno, gracias a todos, y bueno, nuevamente gracias, Bernardo, por la charla. Muy interesante. No, al contrario, un placer. Chao a todos.